En esta ocasión entraremos a desarrollar la segunda división del libro de los Hechos de los Apóstoles, 17ª parte. La Iglesia de Cristo fundada, estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como dijimos, entramos a desarrollar esta segunda división del libro que va de los capítulos 13 al 28. Esta parte resume el arduo ministerio del apóstol Pablo y sus colaboradores entre los gentiles, la siembra o la plantación de las iglesias, como lo hemos reflejado en estableciendo iglesias, a los que después escribió epístolas o cartas. Consideremos así los Hechos de los Apóstoles un delineador, es decir, un libro de patrones o modelo. Y aquí nos venimos en conocimiento de qué hacer y cómo hacerlo. Si nos atenemos a la simplicidad de las operaciones fieles trazadas e indicadas en este maravilloso caso modelo, nos ahorraremos fracasos indescriptibles y necesarias angustias. No vamos a adoptar la maquinaria religiosa de los hombres carnales, sino que seguiremos adelante a la libertad de la gloria de los hijos amados de Dios. El poder sobrenatural de Jehová aumentará y crecerá en medio de nosotros. Señales y maravillas nunca se van a desvanecer. Nunca tendremos que llorar o clamar con vergüenza por aquellos tiempos de poder. Daremos el perfil o la presentación de la división de esta parte del libro. Va de los capítulos 13 al 28. En el capítulo 13 se ve el primer viaje misionero del apóstol Pablo, capítulo 13 y 14. El segundo punto, la legalidad acallada para siempre, que se ve en el capítulo 15. Tercer punto, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que va del capítulo 16 al 18. Cuarto punto, tercer viaje misionero de Pablo, que va de los capítulos 19 al 20. Quinto, última visita de Pablo a Jerusalén, que se puede ver en los capítulos 21 al 23. Sexto punto, Pablo encarcelado en Cesarea, capítulos 24 al 26. Y séptimo punto, la visita de Pablo a Roma, que se ve en el capítulo 27 al 28. Entonces, de esta manera vamos a comenzar a desarrollar el primer punto de esta segunda división del libro. Primer punto, el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que va del capítulo 13 y 14. Para ello daremos lectura al capítulo 13, versículo 1. Ahora bien, había en Antioquía, en la iglesia que estaba allí, profetas y maestros, Bernabé y Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manahén, el hermano de crianza de Herodes, el tetrarca, y Saulo. La fecha de nuestra presente lección fue alrededor del 45 después de Cristo o 12 años después de Pentecostés. Ante nosotros está la más interesante parte de los Hechos de los Apóstoles. Estamos entrando en el estudio de una carrera de especial importancia para nosotros. Hacemos bien en venir aquí a vivir en esta deliberación especial que bien puede comprender la mente de Dios en estos capítulos. Vemos con los ojos de paloma, es decir, por el Espíritu Santo, el lugar que el hermano Pablo ocupa en los planes de Dios. También vamos a aprender las cosas profundas que se le reveló a él para nosotros, sobre todo para la lectura de sus escritos. Primero entonces observaremos la fundación de la Asamblea de Antioquía. Para ello veremos el capítulo 11, versículo 19 al 21. Saulo de Tarso fue el actor principal en la persecución de los santos que estaban dispersos de Jerusalén. Uno de los resultados de su persecución fue la plantación de la iglesia de Antioquía de estirpe judía, porque leemos que predicó la palabra solo a los judíos. Dios estaba planeando un nuevo orden de cosas, de eventos. Por lo tanto, ellos también predicaban a los griegos, de los cuales un gran número creyó y se convirtió al Señor. Una asamblea judío-gentil fue el fundamento adecuado para este nuevo esquema. Qué maravillosos son los caminos de Dios. Pueden comparar con capítulo 2, versículo 20 al 22 de Efesios. Leamos esta referencia, capítulo 2, verso 20 de Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tan pronto como los santos de Jerusalén se enteraron de esta buena noticia, enviaron un discípulo probado y fiel para alentarles a ellos. Esto es a Bernabé, que cuando llegó vio la gracia de Dios y se alegró. Continuamente el Señor estaba guiando. Luego partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Note cómo continuamente aquel buen hombre, Bernabé, fue clave
para el hombre joven Saulo. Desde el momento en que primero lo llevó a Jerusalén y le presentó a los santos allí, capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, versículo 25. Pablo le otorgó el máximo honor a Bernabé año después, 1 Corintios capítulo 9, versículo 6. Es evidente que Saulo estuvo al menos 5 años en la formación divina, siendo preparado antes de que fuese enviado sobre su misión especial, como se indica en nuestra presente lección. Recibió a Cristo, fue ungido con el Espíritu en Damasco. Allí se manifestó abiertamente su fe y luego fue a Arabia por un tiempo corto. Regresó a Damasco para un curso de la Biblia, podríamos decir así, de varios años bajo la instrucción del Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 19 al 23 y Gálatas capítulo 1, versículo 17 al 21. Luego regresó a Jerusalén, pero estando en peligro por sus propios compatriotas, los discípulos le enviaron a su casa en Tarso. Es muy probable que los creyentes judíos no tomaran rápidamente a su nueva doctrina, que sin duda ardía en su corazón y comienza a fluir de sus labios. Retrocedieron, se apartaron de la extraña enseñanza del joven profeta, que vio en alguna medida la profundidad de la gracia de Dios. La vio para los gentiles, a quien Pedro, en una fecha anterior, anunció la salvación. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Saulo poseía el misterio de Cristo, y los santos más antiguos no lo pueden entender. Pero el Señor no le deja en una larga estancia o instancia en Tarso. Él envió a Bernabé en su honor. Tras él, habiéndolo él llevado a Antioquía, todo un año entero se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Capítulo 11, versículo 25 y 26. Se mencionan los hechos precedentes, porque con demasiada frecuencia, cuando el Señor llama a sus hijos a una determinada línea de servicio, ellos corren por delante de su perfecta voluntad, ineptos e incapaces y sin poder oficial de lo alto. Ir en la voluntad de Dios es ir en el poder de Dios, pero salir de su voluntad es ir sin su apoyo. En la voluntad de Dios encontramos una puerta abierta que nadie puede cerrar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. El triunfo es seguro en la voluntad de Dios. El fracaso es seguro fuera de ella. Si pudiéramos ver las vidas desperdiciadas, los esfuerzos infructuosos, los ministerios nocivos perjudiciales, a causa de prematuro e inescritural y no bíblica para trabajar para Dios, habríamos de palidecer con honor. Todo lo que es hojarasca, o sea basura, debe ser quemado. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Estamos viendo por qué el libro de los Hechos de los Apóstoles es el patrón o el modelo a seguir. ¡Qué hoguera! Pablo escuchó el llamamiento en el camino a Damasco. Él aprendió el mensaje mientras meditaba sobre los escritos del Antiguo Testamento durante esos 3 años en Damasco. Luego recibió la comisión de Dios a través de la iglesia de Antioquía. Vimos en el capítulo 11, versículo 26, un enlace interesante y necesario entre el ministerio de Pedro y de Pablo. Leemos la referencia: los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, porque Antioquía y no Jerusalén iba a ser el centro que irradia para la nueva escuela de apóstoles. Eso no fue un accidente, ese nombre fue asignado a ellos por el Espíritu Santo. La palabra cristiano significa ungidos. Comparada en primera de Juan capítulo 2 versículos 20 y 27. Somos realmente los ungidos de Dios. Leemos esta referencia. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27 de primera de Juan capítulo 2. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, sino según ella os ha enseñado permanecer en Él. Veamos la comisión de Pablo recibida. Había 2 ciudades con el nombre de Antioquía. Una de ellas era Antioquía de Pisidia, un país de Asia Menor, y la otra, el punto de partida de las operaciones de Pablo, la cual estaba a unos 300 kilómetros al norte de Jerusalén, en Siria. Era conveniente que Jerusalén estuviera representada en esa reunión por Bernabé, cuyo significado es el hijo de consolación. Del norte de África, por Lucio de Cirene y Simeón, como se puede ver en Mateo capítulo 27, verso 32. Y leemos esta referencia. Cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Y de Asia por Saulo de Tarso, y Galilea por Manahén, y como ellos ministraban al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Capítulo 13, versículo 2. Nuestro principal y primer apóstol no está predicando, sino adorando.
el Padre busca adoradores. Juan capítulo 4, versículo 23. Si el Señor encuentra adoradores espirituales, pronto puede conseguir mano de obra capaz y eficiente, y maestros y predicadores competentes. Qué profunda delicias se convierte este ministerio en la medida que aprendemos a rendirnos. El paso a la posesión, adoración, espera, preparación y el poder del Espíritu. ¿Y qué beneficio eterno veremos después? La palabra ministro significa servir como sacerdote a propia costa, a propia expensas, a la adoración por elección con alegría. Nuestra palabra puede ser en la palabra inglesa liturgia, deriva de esta palabra. Puede comparar con Romanos capítulo 15, versículo 16, Hebreos capítulo 1, versículo 7, capítulo 8, versículo 2, capítulo 10, versículo 11. Sí, en ayunas, pero el ayuno no es un rechazo laborioso de rígidas negativas para comer. Es un cese espontáneo de todo lo que podría interferir con una espera prolongada en el Señor. Vea la vista de Dios acerca del ayuno en Isaías capítulo 58, versículo 3 al 7. En verdad que Dios puede dar a conocer su voluntad cuando esperan en Él. Y cuando ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. 5 hombres en conferencia con el Señor fueron autorizados para separar a 2. ¿Cuáles 2? ¿A quiénes los he llamado? ¿Puede alguien negar que Jehová definitivamente llame a determinadas personas para determinadas tareas? Y él no deja este importante asunto al hombre finito, que tan peligroso y burdo que otros puedan interferir en la marcha de la conducta de este tipo de llamados. Ellos están yendo en contra de la voluntad o en contra de Dios mismo. ¿Y para qué fueron llamados? Para la obra, no por el placer o para hacer dinero ni para conseguir fama. Nada para el viejo hombre. Comparar con Lucas capítulo 10, versículo 2. Tampoco fue esta la obra por la que ganarían la salvación o la vida eterna, no. Ya estaban maravillosamente salvos y llenos de fuego y del Espíritu Santo, la mano de la obra de Dios, o hechura creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 2, versículo 10 de Efesios. Las buenas obras son posibles solo para aquellos que tienen la vida eterna. Las buenas obras son las únicas que Dios ha ordenado. Cuán maravillosa es la palabra de Dios, la cual obra en manera sorprendente en todos sus propósitos. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo para la comprensión de su palabra. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.